grieta es un problema, porque la grieta no nos va a permitir el desarrollo. Nosotros tenemos que, más allá de las diferencias, unirnos en 2 o 3 políticas de Estado. Y eso es lo que quiero contribuir con mi humilde granito de arena a lo largo de mi país. O sea, nosotros podríamos en 10, 15 años triplicar la exportación en ideas. Nosotros no podemos aumentar mucho más la exportación en productos agrícolas porque no tenemos más territorio. Podemos mejorar con el conocimiento, con el valor agregado mucho, pero ya tenemos un territorio casi como la India, donde en la India vive más de 1.000 millones y acá solamente 40 y pico, 44. O sea, ya somos bendecidos con un país grande. Lo que podemos hacer es triplicar las exportaciones con las ideas. Y por eso yo creo que si nosotros no tenemos futuro si no aportamos al conocimiento, a la inteligencia, pero para eso hay que cuidar los cerebros. Hoy muchos cerebros de los argentinos que viven en la pobreza, con la malnutrición, no pueden jugar el partido de la educación. Los que juegan el partido de la educación no tienen una educación de calidad con respecto a los países desarrollados. Y además no tenemos infraestructura e instituciones. O sea, tenemos desafío, tanto desafío tenemos acá, que no tenemos ni derecho a pelearnos. Tenemos que unirnos en este desafío histórico que tenemos, que es pensar en el futuro, en qué política de Estado nos pueden hacer un país mucho más rico y así distribuir la riqueza. O sea que podemos ser felices desde lo individual, pero no desde lo colectivo. ¿Y saben qué? No podemos ser felices completamente, aunque seamos felices en lo individual, sino somos felices en lo colectivo. Ayer almorcé con el embajador de Finlandia. Me contaba un poco lo que ya un poco conocemos de Finlandia, que nadie es muy rico, pero tampoco hay pobreza. Y todo el mundo piensa en el bien común. En la Argentina nos falta pensar en el bien común. Y el ejemplo que ponemos a veces en las charlas es que si viene un mago a la Argentina hoy, y el mago nos dice, hagan las prioridades de los problemas y yo se los soluciono a todos. Entonces nosotros ponemos de acuerdo y le decimos, bueno, primer problema, la pobreza. El mago con la varita mágica es súper poderoso, nos erradica la pobreza. Segundo problema, la corrupción. El mago con la varita mágica nos baja la corrupción a niveles escandinavos. Tercer problema, infraestructura. Nos ponen las rutas de Suiza, los puertos de Suecia. Otro problema, la inseguridad. Baja la inseguridad a niveles de Islandia. Otro problema, el riachuelo. Nos limpia el riachuelo el mago con la varita mágica y nos pone el Caribe en el riachuelo. No tenemos más problemas los argentinos. Imagínense un país donde no tenemos los problemas que tenemos ahora. El problema pasa a ser el calentamiento global, el terrorismo global, porque nosotros hemos resuelto más o menos todos los problemas que tenemos hoy. Si nosotros como sociedad seguimos tomando el atajo, reivindicando la viveza criolla, tolerando la corrupción y no pensando en el bien común, sin proyectos a largo plazo como política de Estado, ¿saben qué? Se va a volver a ensuciar el riachuelo, va a volver a romperse la ruta, va a volver a aumentar la corrupción, va a volver a la pobreza. O sea que tenemos los argentinos cambiar la manera en que pensamos. Una sociedad es el bien común. Yo tengo que ceder. Y para mí es muy importante que ustedes estén acá, porque estos problemas que tenemos en Argentina de bien común, de la malnutrición, de la pobreza que produce un impuesto cognitivo, la pobreza, nos guste o no, hoy la ciencia ha demostrado, produce conductas que perpetúan la pobreza. Hoy de la pobreza no se sale con alimentación adecuada y con un entorno adecuado, se sale con estímulos cognitivos, sociales y emocionales. La educación de mala calidad que tenemos, la infraestructura que hay que renovar y las instituciones que hay que renovar, no van a pasar por un presidente, por más bien intencionado que esté, por un gobernador, por un ministro, por un gabinete. Va a pasar si la sociedad presiona. Si la sociedad presiona, esto se va a lograr. Así que vengo a decirles que ustedes son parte fundamental de esto, y su familia, sus hijos. Si la sociedad argentina no exige un paradigma nuevo hacia el futuro, que nos una, más allá de las diferencias lógicas acerca del pasado y del presente, no nos vamos a desarrollar, por más que tengamos recursos naturales, por más que crezcamos económicamente. Así que
Yo quiero invitarlos a pensar esto, a pensar que depende de la sociedad, no de los dirigentes. La sociedad tiene que ponerse los pantalones largos y tenemos que ceder y tenemos que pensar en el bien común. Desde respirar hasta resolver los dilemas más complejos, todo lo hacemos con el cerebro. ¿Por qué despierta tanto interés el cerebro? Bueno, primero porque las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad en el mundo. Y cuando uno habla de enfermedad del cerebro, no habla solamente de traumatismo de cráneo, de accidente cerebrovascular, de Alzheimer, de autismo, de epilepsia, de esquizofrenia, de Parkinson. Habla también, cuando uno habla de enfermedad del cerebro, de adicción. La adicción, cuando alguien cumple criterios de adicción, la adicción no es una debilidad moral. La adicción es una enfermedad del cerebro. La adicción secuestra el cerebro. En el cerebro tenemos un circuito de recompensa, en la base del cerebro, que se activa con el placer, con las cosas que nos dan placer. Este sistema de recompensa se descubrió hace muchas décadas en unos animales, al que le pusieron unos electrodos en ese circuito cerebral, la base del cerebro, y le ponían a los animalitos un botón en el piso, y los animalitos con la pata apretaban el botón, se estimulaba el electrodo, estimulaba ese circuito cerebral. Y los animalitos se morían sin dormir, sin comer, sin beber, de placer, porque apretaban el botón permanentemente que activaba el electrodo, liberaba dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer, y morían de placer. O sea, nosotros tenemos un circuito de placer. Ese circuito se activa con la cocaína, con el sexo, con la hamburguesa con queso, cuando uno gana plata, cuando uno ayuda también. Se activa de diferentes maneras. Y la adicción secuestra particularmente este circuito. Así que la enfermedad de la adicción es una enfermedad del cerebro. La ansiedad patológica es una enfermedad del cerebro, que es una causa muy común de consulta. La ansiedad es normal, uno a veces tiene preocupaciones para sobrevivir, pero vivir preocupado, vivir con miedo, sobre todo cuando no hay amenazas y que eso interfiera con la vida, es una enfermedad. Y es una gran consulta, mucha gente tiene ansiedad patológica. El estrés crónico también es una enfermedad del cerebro. El estrés es normal. Si un periodista tiene que hacer una nota sobre esta charla y entregarla en una hora, el periodista va a estar nervioso anotando, luego mandando la información, va a tener cambios corporales, taquicardia, redistribución de la sangre, dilatación de la pupila. Eso es un estrés normal. Ahora, no se puede vivir con ese estrés permanentemente. El estrés crónico es una enfermedad del cerebro. El insomnio crónico es una enfermedad del cerebro. Entonces, ahora cuando les comenté más o menos todas las enfermedades del cerebro, ustedes ven cuán prevalente es la enfermedad del cerebro. Traumatismo de cráneo, Alzheimer, Parkinson, autismo, epilepsia, esquizofrenia, pero también ansiedad crónica, estrés crónico, insomnio crónico, depresión. Vamos a tomar una sola enfermedad. Si la enfermedad de Alzheimer, que en la Argentina afecta a 500.000 de personas, si la enfermedad de Alzheimer en el mundo fuera un país, si el tratamiento, el costo de la enfermedad de Alzheimer en el mundo fuera un país, sería el país número 18, sería la economía número 18 en el mundo. Y es una sola enfermedad y no la más prevalente. En la Argentina hay 500.000 de personas con Alzheimer, pero a su vez impacta a otros 2 millones, porque convivir con una enfermedad con Alzheimer o con una enfermedad neurológica o psiquiátrica produce en el que convive mayor ansiedad, más estrés, más depresión, más toma de psicofármacos, más ausencia laboral. O sea que la enfermedad del cerebro afecta a todo el entorno familiar. Así que cuando hablamos de enfermedad del cerebro, todo el mundo está interesado porque es más prevalente y nos afecta más de lo que pensamos. Además, la neurociencia genera interés porque todos tenemos cerebro y a cualquiera de ustedes les va a interesar conocer cómo tomamos decisiones, cómo memorizamos, cómo surge la creatividad. Aunque sea una vez en su vida, le va a interesar
invertir una hora de su tiempo para ver lo que sabe la ciencia y lo que no sabe sobre cómo funciona nuestra mente. De eso vamos a hablar hoy. Y el tercer punto, que es mi rol también, de por qué ustedes deben conocer, o sea, por qué yo estoy interesado, como muchos otros científicos, para que la sociedad comprenda la neurociencia y la ciencia en general, es que los científicos tuvimos la formación, la mayoría de los científicos, en la educación pública, que fue financiada por argentinos que quizás nunca pisaron la universidad, no tuvieron el privilegio de pisar la universidad, pero que con sus impuestos pagaron la educación pública. Así que mi educación, lo tengo bien claro, fue pagada por mis compatriotas y mi obligación es devolverle a la sociedad los datos de mi área, de mis investigaciones, de nuestros laboratorios y también de la neurociencia. Por otra parte, las investigaciones actuales, muchas de las investigaciones actuales de nuestros laboratorios son financiadas por el dinero público. Así que la obligación de los científicos es salir de la torre de marfil de los laboratorios y comentarle a la sociedad los avances en la ciencia del cerebro, como en otras áreas de la ciencia. Pero la ciencia del cerebro es particularmente importante porque ustedes, todos acá, y los legisladores, los ministros, los gobiernos, van a tener que resolver dilemas morales y éticos que surgen de la investigación del cerebro. La ciencia avanza, estudia, se esfuerza para tratar de ayudar a la gente. Bueno, sabemos que para entender el cerebro hay que ver una película. No se puede ver una foto. Nosotros somos humanos, todos nosotros tenemos el cerebro humano por miles y miles y miles de años de evolución. Y porque en esos miles y miles de años de evolución hubo saltos evolutivos, cada uno de miles de años, que nos hicieron humanos. Porque nosotros hoy estamos acá reunidos, nos vestimos, nos organizamos en sociedades, creamos clubes, vemos televisión. Ninguna otra especie hace esto. Somos la única especie que hace todo lo que mencioné. Sin embargo, o sea que culturalmente somos muy diferentes a otras especies. Ninguna otra especie genera este club, ninguna otra especie genera sociedades, ninguna otra especie se viste como nos vestimos nosotros, genera la tecnología que generamos nosotros. O sea que culturalmente somos muy diferentes a otras especies. Sin embargo, biológicamente no somos tan diferentes. Nosotros no tenemos tanta diferencia con algunos primates. Genéticamente el ser humano no es tan diferente como lo es culturalmente con otros primates. Tampoco somos tan diferentes biológicamente. Hay circuitos cerebrales, por ejemplo, del miedo, de la agresión, del olfato, que están tan desarrollados o más que en otros animales que nosotros. Entonces, si no somos tan diferentes genéticamente ni biológicamente, ¿por qué somos humanos? ¿Qué nos hizo humanos? Bueno, miles y miles y miles de años de evolución. Y en esos miles y miles y miles de años de evolución hubo saltos evolutivos que permitieron lograr el cerebro que hoy todos disfrutamos. Uno de los primeros saltos evolutivos fue ser bípedos. Nosotros no siempre fuimos bípedos como especie. Al ser bípedos permitimos la gestualidad. La gestualidad presionó para que aparezca el lenguaje. Luego, en otros miles y miles de años, apareció la memoria, la cultura entre los pueblos, en generación tras generación. Luego, en otros miles de años, apareció algo que para muchos fue clave para lograr el cerebro humano. Fue la capacidad de vivir en grupos complejos. Nosotros, los seres humanos, vivimos en grupos muy complejos. Si no, miren este evento. Ninguna otra especie vive en grupos complejos como el nuestro. Y para muchos investigadores, eso fue clave para lograr el cerebro humano. Pero la ciencia avanza de escepticismo y de pasión. Y unos investigadores dijeron, bueno, si la capacidad de vivir en sociedad o en grupos sociales complejos
es la clave para tener el cerebro que tenemos. ¿Por qué los lemures, que son muy sociales, los lemures son animales muy sociales, no tienen el cerebro humano? Algo más debe haber, otro salto evolutivo. Y estos investigadores escépticos reconocían la importancia de lo social. Además, hoy sabemos que nosotros somos criaturas sociales. El cerebro humano no puede entenderse en forma aislada, tiene que entenderse en coordinación con otros cerebros. Su cerebro está transformándose con mi charla, aunque les guste, aunque no les guste, y mi cerebro se está transformando al comunicarme con las miradas con ustedes. Somos seres sociales. Somos tan seres sociales que vivir aislados crónicamente, sentirse solos crónicamente nos mata. Hoy, sentirnos solos crónicamente nos mata. El aislamiento social crónico es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo y la obesidad. No vivir solo, uno puede vivir solo y estar acompañado en la vida, tener vínculos humanos. Y uno puede vivir acompañado y sentirse solo. No pasa por vivir acompañado solo, pasa por tener vínculos humanos. El estudio más largo de psicología del mundo se lleva a cabo en Harvard. Se estudiaron chiquitos desde los 4 o 5 años hasta la 7ª década de la vida, de barrios vulnerables y de barrios más acomodados. Los siguieron por décadas. Y vieron qué nos da bienestar a los seres humanos. Ni la fama, ni el poder, ni el dinero, después de cierto nivel básico para lo necesario, nos da el bienestar y la felicidad. Lo que nos da la felicidad y el bienestar a los seres humanos es tener vínculos humanos con otras personas. Así que estos investigadores escépticos reconocían la importancia de lo social para el ser humano, pero decían, debe haber algo más, porque los lemures son muy sociales y no son humanos, no tienen el cerebro humano. Y estudiaron diferentes especies de chimpancés en Oxford, en Inglaterra, y vieron que había una correlación entre las especies que engañaban más en la capacidad de engañar de una especie y el grosor de la corteza cerebral. Así que aunque no nos guste, la capacidad de engañar fue otro salto evolutivo en miles de años que nos hizo humanos. De hecho, los autistas no tienen la capacidad de engañar, son más literales. Nos guste o no reconocer, nosotros tenemos una capacidad de engañar muy sofisticada. Vivimos engañando. O ustedes le dicen lo que piensan al que está al lado en el trabajo todo el día. O incluso a nuestra pareja, y nuestra pareja a nosotros nos dice lo que piensa de nosotros. Somos muy buenos engañando y también autoengañándonos. Nosotros nos autoengañamos. Pensamos que somos más lindos de lo que somos. Pensamos que somos más inteligentes de lo que somos. Y somos más optimistas de lo que deberíamos ser por la realidad que tenemos. Pero es un mecanismo evolutivo ser optimista y tener un sesgo de optimismo y de autoengaño. Porque sería terrible vivir con lo que nos dice el espejo cuando nos miramos al espejo. Sería terrible pensar que no somos tan inteligentes como somos. Y sería terrible ver la realidad tal cual como es. Necesitamos evolutivamente ser optimistas. De hecho, los realistas son los que están más depresivos. Cuando ustedes vean a alguien muy realista, sospechen si no necesitan una consulta con un psiquiatra, que acá en La Pampa hay muchos buenos psiquiatras. Que el contacto humano es fundamental para aprender. El cerebro humano aprende básicamente de 3 maneras. Cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva y cuando algo nos parece un ejemplo. Por eso, el docente nunca va a ser reemplazado por la tecnología. Cuando yo era chico en Arroyo Dulce y en Salto, entraba mi maestra y me contaba algo que yo no sabía. San Martín cruzó los Andes. Y yo, que era curioso, abría los ojos así y la admiraba, porque sabía algo que no sabía. Hoy, el rol del docente no es transmitir la información, porque un chiquito con este aparatito y acceso a internet tiene más información, el chiquito, que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la luna.
Cuando el presidente de Estados Unidos decide que Estados Unidos tenía que conquistar la Luna, con todos los servicios de inteligencia, con todos los datos de los militares, tenía menos información de la que tiene un chiquito hoy de 10, 12 años con acceso a internet en su celular. O sea que hoy la información está y va a estar cada vez más disponible. El rol del docente no es transmitir la información como cuando yo era chiquito, que el docente transmitía la información. El rol del docente hoy, que hay que reinventarlo, es cómo generar nueva información con la información disponible, cómo trabajar en equipo, cómo comunicar la información, pero nunca va a desaparecer el docente, porque nosotros aprendemos con el contacto humano, con la inspiración, con el ejemplo, con la motivación. Así que tenemos que reinventar al docente, reinventar el rol del docente, pero nunca va a desaparecer el docente, el maestro, el jefe, el ejemplo del barrio. Somos seres sociales. Así funcionamos. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Gabriel García Márquez. Por eso no podemos confiar en la memoria de los testigos. Por eso la neurociencia impacta en la ley. También va a impactar en la economía, porque tomamos decisiones económicas con el cerebro. Va a impactar en la filosofía, no tengo tiempo para explicar, pero la neurociencia va a impactar en todo lo que hacemos, porque todo lo hacemos con el cerebro. Un aspecto fascinante de la memoria es el olvido. Quizás el aspecto más importante de la memoria es el olvido. Uno olvida todo en la vida. Y yo les pregunto a la mayoría de ustedes, porque algunos son muy jóvenes, cuéntenme desde los 13 hasta los 18 años, una época importante de su vida, donde tuvieron el primer amor, la primera decepción amorosa. La mayoría de ustedes, en 40 minutos, me va a contar 5 años de su vida. Y no va a necesitar más tiempo. Si necesitan más tiempo, quizás me inventan o me mienten. 5 años importantes de su vida en media hora, 40 minutos. Uno olvida todo en la vida. Las memorias son como islas en océanos de olvido. Y si olvidamos todo, ¿qué recordamos? Básicamente lo que nos emociona. A los más adultos, esta noche, si les pido que recuerden a dónde estaban cuando se enteraron que cayeron las Torres Gemelas con los aviones. Ustedes me van a decir a dónde estaban. Y si no, me piden un turno al doctor Kohler, a otros colegas que están acá. Ahora, ¿qué hacían el día anterior al 11 de septiembre de 2001, a las 5 de la tarde o el día posterior a 10 de la mañana? Así que el olvido es un aspecto importante. Uno gasta energía cuando olvida. Una de las cosas que aprendimos en la ciencia es cómo tomamos decisiones. En estos miles y miles y miles de años, nuestro cerebro, por suerte, desarrolló un sistema de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día, que es automático, no llega a la conciencia, está influenciado por la emoción del momento, también por emociones previas, aprendizajes previos, en un contexto que cambia permanentemente. Les vuelvo a contar. Por suerte, estoy marcando la importancia de este proceso de toma de decisiones, por suerte, en estos miles y miles y miles de años, nuestro cerebro desarrolló un sistema de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día, que es automático, no llega a la conciencia, está basado, influenciado por la emoción del momento, pero también por emociones previas, aprendizajes previos, experiencias previas, en un contexto que cambia permanentemente. Así vivimos, en forma automática. Nuestros antepasados, en el bosque, hace miles de años, cuando veían una sombra, no se preguntaban si era una rama o si era un oso. Disparaban, porque si pensaban a reflexionar, se los comía el oso si era el oso. O sea que por suerte desarrollamos un mecanismo de toma de decisiones que es automático, no consciente, influido por la emoción del momento, pero también por experiencias previas, aprendizajes previos, emociones previas en un contexto que cambia. A veces, muy pocas veces, somos racionales, lógicos, deliberados. Repito,
Muy pocas veces tomamos decisiones racionales, lógicas, deliberadas. Porque no podríamos. Para tomar una decisión analítica, lógica, deliberada, racional, necesitamos dos factores que no tenemos siempre. Uno es recursos cognitivos. Los recursos cognitivos son limitados. ¿Quieren saber cómo se agotan? Imagínense cualquiera de ustedes un domingo en su casa, a la tarde, después de comer, me voy a descansar al sofá o a la cama. Y agarran el celular. Van a Facebook, van a Twitter, responden 10 WhatsApp, van al diario, van al mail, vuelven al Facebook, responden las respuestas del WhatsApp. A la media hora están agotados, estresados. Se les fueron todos los recursos cognitivos. Nuestros recursos cognitivos son limitados. Mandar un texto manejando tiene la misma incidencia de chocar que estar borracho. Hablar por teléfono genera la misma incidencia de choque que estar alcoholizado. E incluso en Inglaterra está prohibido hablar por teléfono por este motivo, pero no está prohibido hablar por manos libres. Y manos libres también genera la misma incidencia de choque que estar levemente alcoholizado. Porque no es la mano, es la tensión que se dispersa. Nosotros podemos hacer una cosa por vez. Lo que hacemos ahora en la vida es cambiar de tarea permanentemente y eso nos agota, nos genera más estrés, más ansiedad, más conductas compulsivas. La gente tiene predisposición a conductas compulsivas. Así que los recursos cognitivos son limitados. No tenemos recursos cognitivos ilimitados. Para tomar una decisión lógica, racional, deliberada, necesitamos recursos cognitivos que no son ilimitados. También necesitamos algo que no tenemos, que son opciones, porcentaje de riesgo y beneficio de cada opción. No tenemos en la vida. Cuando uno se enamora de alguien, cuando uno mira a alguien, cuando uno hace un negocio, no tenemos los porcentajes de riesgo y beneficio de cada opción. Así que, por suerte, en miles de años desarrollamos un sistema automático de toma de decisiones y así vivimos. 2 más 2, ¿cuánto es? 4, ¿no? No hay gasto mental. Hubo gasto mental cuando lo aprendimos, pero después ya, y así vivimos. A veces nos toca el dilema 7 por 5, digo 4, ahí hay gasto mental. También la gente que nos rodea, la cultura en la que vivimos, las sociedades, las historias compartidas, influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Los diarios que leemos, los Facebook que seguimos, los noticieros que vemos, la cultura modifica nuestra manera de sentir, pensar y razonar. Por eso hay un cerebro de Santa Rosa, hay un cerebro porteño, hay un cerebro argentino, hay un cerebro holandés, hay un cerebro de cada sociedad, más allá de la persona de uno, porque la sociedad, la cultura, la información que adquirimos, la gente que nos rodea, influye en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Un aspecto que quiero remarcar es que la ciencia no puede medir la inteligencia humana en toda su complejidad. Puede medir un aspecto de la inteligencia, que es el coeficiente intelectual, pero para nada representa la inteligencia en toda su complejidad. La inteligencia es inteligencia social también, inteligencia emocional, humor, ironía, y la ciencia no puede medir, como mide el coeficiente intelectual, las demás características de la inteligencia. Así que la ciencia puede medir un aspecto de la inteligencia que, por ejemplo, no predice el liderazgo. El liderazgo tiene que ver con inteligencia emocional, social. Lo que sí sabemos bastante es la psicología de la inteligencia colectiva. Hoy sabemos que si en la primera fila hay 6 personas y trabajan en equipo, la inteligencia del grupo va a ser mucho más que la suma de las partes. La inteligencia colectiva va a ser mucho más que la suma de cada inteligencia individual. Y sabemos que hay 3 factores que predicen el éxito de un equipo. Primero, que haya empatía en los miembros del equipo, que cada miembro del equipo tenga empatía, puede predecir el éxito del equipo. Empatía es una condición cerebral de imaginar que siente el otro, pero sentir lo que siente el otro. Cuanto más empatía de los miembros, más posibilidades de éxito de un equipo. El segundo factor del éxito de un equipo es que haya varias voces dominantes. Tiene que haber un líder. El líder es importante para imaginar el futuro. No hay liderazgo si uno no imagina el futuro. El líder es importante para tomar riesgo. No hay liderazgo si no se toma riesgo. El líder es importante para manejar el grupo, para representar el grupo, para manejar los egos.
El líder es muy importante, pero además del líder, tiene que haber varias voces dominantes. Y el tercer factor que predice el éxito de un equipo es la presencia de mujeres en los equipos. Las mujeres son muy importantes para el equipo. Quiero terminar la parte del cerebro y después hacer una reflexión sobre el país y la sociedad con un área que es importante para todos, la creatividad. Hoy la ciencia no sabe bien cómo surge cerebralmente las ideas creativas, pero sabemos bastante bien en qué contexto suele surgir la creatividad. Primero, sabemos que todos tenemos el potencial creativo. Esto es importante porque en Grecia se pensaba que la creatividad provenía de las musas. En Florencia, en el Renacimiento, se pensaba que la creatividad estaba confinada a una élite. Hoy sabemos que todos podemos ser creativos, pero hay que trabajar para ser creativo. Hay que tener procesos para que surja la creatividad. No sé si les pasó a ustedes, pero yo antes de estudiar estos temas pensaba que porque yo iba a tener suerte en la vida, algún día antes de morir me iba a ir caminando y me iba a ocurrir algo genial. Bueno, no sé si lo pensaron, pero no les va a pasar. A no ser que tengan ciertos procesos previos. El primero es preparación. Eso requiere años, en un tema o en varios temas. Luego, incubación. Hay que ponerse dentro de obsesivo con una pregunta, con un dilema. Esto no es ser obsesivo compulsivo, es ponerse obsesivo con un dilema. El tercer paso es relajarse. Dormir, estar entre dormidos, bañándonos en el colectivo, en el taxi, caminando en la playa, tirados en el sofá. Cuando el cerebro no hace nada, el cerebro procesa información en forma organizada que adquirió cuando estaba atento. Además, para crear hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco. Y no hay que tener miedo de equivocarse, hay que equivocarse. Los grandes creativos se equivocaron muchas veces. Steve Jobs se equivocó miles de veces antes del iPhone. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Y es importante remarcarlo porque todos estigmatizamos el error. Los padres, la sociedad, las escuelas, las empresas. Uy, se equivocó, uy, se va a equivocar, uy, me voy a equivocar. Hay que equivocarse para crear. Además, hay que vivir en un contexto creativo. Las mejores universidades del mundo crean más que las últimas porque hay un contexto más creativo. Los muebles son los mismos, la ropa de los profesores son los mismos, los edificios son los mismos, las computadoras son las mismas, pero en las mejores universidades de 10 personas, 10 quieren cambiar el mundo. Las últimas universidades de 10 personas, alguna quiere un título o un laburito post-universidad, pero ninguna quiere cambiar el mundo. El contexto creativo es muy importante. ¿Y por qué quise terminar mi parte científica con la creatividad? Porque los argentinos tenemos que ser creativos. Estamos ante un desafío histórico para ser creativos. A los argentinos nos divide el pasado. A los argentinos nos divide el presente. Y eso está bien, no es algo raro. En todo el mundo pasa. Las sociedades, cuando miran el pasado, tienen diferentes opiniones. Cuando miran el presente, tienen diferentes opiniones. Eso es normal. Pero los países que se desarrollaron y son inclusivos, los que se desarrollaron y lograron ser igualitarios, inclusivos, más allá de las diferencias lógicas acerca del pasado y las diferencias lógicas acerca del presente, lograron ser creativos para encontrar políticas de Estado que los unan a todos. ¿Cuáles son las políticas de Estado de la Argentina hoy? Les digo como científico nuevamente que los seres humanos necesitamos un propósito para vivir. Nosotros vivimos con un propósito, más allá de lo que ganamos, más allá de nuestra reputación social, vivimos con un propósito que excede lo material. Nosotros como seres humanos necesitamos un propósito y las sociedades también necesitan un propósito. ¿Cuál es el propósito de la Argentina hoy? ¿Bajar la inflación? Yo me niego a vivir en un país que tenga como propósito bajar la inflación. Obvio que es necesario bajar la inflación, que vengan inversiones, pero necesitamos tener un propósito mayor. Y para mí, ese propósito es el conocimiento, que es mucho más que la educación. El conocimiento implica cuidar los cerebros de los argentinos, de la malnutrición. Hoy en un país que genera alimento para 10 argentinas tenemos algunos chicos malnutridos, es algo inmoral e inaceptable. La pobreza, tenemos que erradicar la pobreza. La pobreza, más allá de la inmoralidad, genera un impuesto mental. La pobreza genera conductas que perpetúan la pobreza. Y ese sector vulnerable de la sociedad no accede a una educación.
Y los que acceden a la educación, a comparación del mundo, tienen una educación de baja calidad. Sí, hoy la Argentina, que fue la meca de la educación en América Latina, tiene menor calidad educativa que nuestros vecinos, ni hablar de los países desarrollados. El tercer pilar del conocimiento, el primero era cuidar el cerebro de los argentinos, el segundo la educación de calidad, el tercero las instituciones fuertes, sólidas, transparentes, y el cuarto la infraestructura. ¿Y por qué recorro el país diciendo esto? ¿Por qué le quito tiempo a mi familia un viernes a la noche para estar hoy en La Pampa, además de todo el afecto que tengo por esta ciudad y por ustedes, para hablar de esto? Porque estoy convencido que si la sociedad no presiona y pide esto, no lo podemos esperar de la dirigencia. Por más que un ministro sea excelente, que un gabinete sea excelente, que un presidente sea excelente, si esto no lo demanda y exige la sociedad, no lo vamos a lograr. El último gran paradigma que nos unió a los argentinos fue la democracia, en el 83. Yo recuerdo, tenía 14 o 15 años, que radicales, peronistas, gente de derecha, de izquierda, pobres, ricos, todos queríamos democracia en el 83. Y obtuvimos esa política de Estado, que es la democracia, vivir en democracia, y hoy la cuidamos. Sin embargo, unos años antes, en el 78, también recuerdo, tenía 11 o 12 años, que disfrutábamos el mundial, la mayoría de los argentinos. Algunos morían por la democracia, otros se exiliaban, otros luchaban, pero la mayoría disfrutaba el mundial. Hoy estamos en un 78 del conocimiento. Muy pocos, son miles, pero igual muy pocos piden por el conocimiento, por los 4 pilares del conocimiento, por proteger los cerebros de los niños, de los adolescentes, de los ancianos, por la educación de calidad, reivindicando al maestro. El trabajo del maestro debería ser el trabajo más prestigioso de la Argentina. Hoy los países que son desarrollados no son desarrollados y luego como hobby invierten en innovación, en ciencia, educación y tecnología. Son desarrollados e inclusivos porque antes invirtieron en innovación, en educación de calidad, en ciencia y tecnología. Al premio Nobel Bernardo Hussein le preguntaron una vez: doctor Hussein, ¿Argentina no es un país demasiado pobre para investigar, para invertir en ciencia? Justamente, hijo, le dijo el periodista, como somos pobres, debemos invertir en educación, en ciencia, en tecnología. Hoy, el desafío que tenemos es parecido al que tuvo la generación que creó la educación pública. Los próceres que crearon la educación pública tuvieron enfrente un país que tenía el 78% de analfabetos. En 1869 Argentina tenía casi el 80% de la población analfabeta. Hicieron la educación pública, crearon la educación pública, laica, igualitaria, pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Y lograron que este país, en 1947, década más tarde, tenga menos analfabetos que Italia y España. Sí, acá tuvimos menos analfabetos en 1947 que en Italia y España. Hoy estamos frente a un desafío similar. Tenemos 30% de pobreza, tenemos educación de mala calidad, tenemos instituciones corruptas, débiles, poco transparentes, tenemos poca infraestructura. La sociedad tiene que involucrarse y tiene que presionar esto. Tenemos un desafío enorme que excede las banderías políticas. Necesitamos desesperadamente ser creativos para unirnos en 3 o 4 o 5 políticas de Estado, como hizo España con el Pacto de la Moncloa. Y más allá de todos los desafíos enormes que tenemos, soy optimista. Y déjenme terminar con una frase que Jorge Luis Borges le dijo al presidente Alfonsín cuando era presidente electo, cuando todavía no había asumido y tenía un gran desafío por delante. Señor presidente, le dijo Borges a Alfonsín, los argentinos no solo tenemos el derecho, sino el deber de la esperanza. Muchas gracias.